tradicionalmente distingue dos grandes categorías de derechos patrimoniales. Por un lado, los derechos personales y por el otro, los derechos reales. Los derechos personales son aquellos que facultan a su titular a exigir a otra persona determinada prestación consistente en hacer o no hacer algo. Por ejemplo, el derecho que tiene la persona que otorga un préstamo de dinero a exigirle a su deudor que le pague la deuda. Los derechos reales, por su parte, son aquellos que recaen sobre bienes, como lo son el derecho de propiedad, el derecho de hipoteca o el derecho de usufructo. Ahora bien, para entender el alcance de la extinción de dominio, es muy importante entender qué se entiende por bienes. La Ley Modelo de Extinción de Dominio para América Latina y el Código de Extinción de Dominio de Colombia establecen que son bienes susceptibles de extinción de dominio aquellos objetos corporales e incorporales, materiales e inmateriales, muebles o inmuebles, siempre que tengan valor patrimonial. De cara a esta definición, es interesante observar que aunque la extinción de dominio es en principio una acción de naturaleza real, porque principalmente recae sobre bienes corporales, los derechos personales también son bienes susceptibles de extinción de dominio. Ello se explica porque los derechos personales también tienen contenido patrimonial. Son bienes inmateriales, valorables o avaluables en términos económicos. Esta explicación es importante para entender la manera en que la extinción de dominio opera frente a los negocios fiduciarios. Como se sabe, un fideicomiso es un patrimonio autónomo que carece de personería jurídica, lo que significa que es una masa patrimonial conformada por bienes de diferente naturaleza y que carece de la capacidad de actuar por sí misma para contraer derechos y obligaciones. El fideicomiso necesita un vocero y administrador que lo represente en todo tipo de actos, negocios y contratos. Y ese es el papel de la sociedad fiduciaria: obrar en nombre y representación del fideicomiso. Ahora bien, los actos, negocios o contratos que ejecuta la fiduciaria como administradora y vocera del patrimonio autónomo están determinados por el contrato de fiducia y por las instrucciones que para el efecto le imparta el fideicomitente, o sea, la persona que constituyó la fiducia. En ese sentido, la fiduciaria actúa también como mandataria del fideicomitente, siguiendo sus instrucciones siempre que ellas estén dentro del marco de acción definido en el contrato de fiducia. Además de la fiduciaria y el fideicomitente, el fideicomiso debe tener uno o varios beneficiarios, que son los llamados a recibir los beneficios económicos que genere la fiducia durante su existencia, así como a recoger los activos que integran el patrimonio autónomo al momento de su liquidación. En algunos casos, la condición de fideicomitente y beneficiario pueden coincidir en la misma persona. Pues bien, entendiendo de esa forma el negocio fiduciario, es importante aclarar que la acción de extinción de dominio puede recaer sobre dos clases de bienes. Por un lado, puede recaer sobre los bienes que conforman el patrimonio autónomo. Esto significa que se pueden perseguir por vía de extinción de dominio los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, materiales o inmateriales que conforman los activos del fideicomiso. Por ejemplo, los inmuebles o los derechos de crédito de los que es titular el patrimonio autónomo. Y por otro lado, la acción de extinción de dominio también puede recaer
sobre los derechos fiduciarios de los que es titular el fideicomitente y los beneficiarios. Es decir, puede recaer sobre el derecho que tiene el fideicomitente a dar instrucciones a la fiduciaria para la administración y representación del fideicomiso, o también sobre los derechos que tienen los beneficiarios a participar de las utilidades que genera el fideicomiso durante su existencia, así como a recoger los activos que se hallan en la fiducia al momento de su liquidación. Esta distinción es importante por una razón. Lo que le pertenece al fideicomiso no le pertenece ni en todo ni en parte al fideicomitente ni a sus beneficiarios. Así como las deudas del fideicomiso son del fideicomiso y no pueden cobrarse al fideicomitente ni a los beneficiarios, los bienes y derechos del fideicomiso son del fideicomiso y no pertenecen ni pueden ser reclamados ni ejercidos por el fideicomitente o por los beneficiarios. Esta elemental aclaración es importante para entender quién es el afectado en el proceso de extinción de dominio, dependiendo del bien sobre el cual recaiga la acción. Cuando la acción de extinción de dominio recae sobre los bienes o derechos del fideicomiso, el afectado es el patrimonio autónomo y por consiguiente es la fiduciaria, como administradora y vocera de este, quien está legitimada para comparecer al proceso y oponerse a la acción de extinción de dominio. En este caso, ni el fideicomitente ni los beneficiarios se consideran afectados y por consiguiente no tienen legitimidad para ser admitidos como parte en el proceso de extinción de dominio. Por supuesto, acá es importante entender que una cosa es la afectación económica y otra muy distinta, la condición de afectado jurídico. Cuando la acción de extinción de dominio recae sobre los bienes y derechos del fideicomiso, tanto el fideicomitente como los beneficiarios sufren una afectación económica. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, no se les considera afectados, porque solo es afectado el titular del derecho que es objeto de persecución. Y en este caso, el derecho que se persigue está en cabeza del patrimonio autónomo y no de ellos. Por eso, es la fiduciaria, como administradora y vocera del patrimonio autónomo, quien tiene el derecho y el deber de oponerse a la acción de extinción de dominio. Diferente es el caso si la acción de extinción de dominio recae sobre los derechos fiduciarios. En ese caso, lo que se persigue no son los bienes que integran el patrimonio autónomo, sino los derechos personales de contenido patrimonial de que son titulares el fideicomitente y los beneficiarios. Por esta razón, acá los afectados sí son ellos y no el patrimonio autónomo. De tal suerte que, en este caso, tanto el fideicomitente como los beneficiarios sí tienen el derecho a ser admitidos como afectados en el proceso y a oponerse a la acción de extinción de dominio. La fiduciaria, como administradora y vocera del patrimonio, a diferencia de lo que ocurría en el caso anterior, ya no tiene legitimidad para ser admitida como parte en el proceso, pues el patrimonio autónomo ya no se considera afectado. Sin perjuicio de lo anterior, es muy importante aclarar que la legislación colombiana prevé una excepción. El numeral segundo del artículo 30 del Código de Extinción de Dominio establece un supuesto en el que los beneficiarios sí pueden y deben ser admitidos como afectados en el proceso de extinción de dominio. Esta situación excepcional se presenta cuando los bienes que conforman el patrimonio autónomo deben ser transferidos bajo ciertas condiciones a los beneficiarios y dichas condiciones para la transferencia están cumplidas. Dicho en otras palabras, cuando los beneficiarios tienen el derecho a exigir
que la fiduciaria les transfiera la propiedad sobre los bienes que conforman el fideicomiso y que son objeto de la extinción de dominio. Esto es particularmente importante en ciertos negocios de fiducia inmobiliaria. En ciertos casos de fiducia inmobiliaria, por ejemplo, se da la circunstancia de que los beneficiarios de área pudieron haber suscrito contratos de compra-venta cuya ejecución estaba pendiente al momento de iniciarse la extinción de dominio. En ese caso, si bien el derecho de propiedad sobre los inmuebles aún están en cabeza del patrimonio autónomo, los beneficiarios ya tienen un derecho cierto y exigible a que se les transfiera la propiedad. Este derecho, a la luz del numeral segundo del artículo 30 del Código de Extinción de Dominio de Colombia, los califica como afectados y los habilita a ser reconocidos como sujetos procesales y a oponerse a la extinción de dominio. Por supuesto, habrá otros negocios fiduciarios de diferente naturaleza en que esta regla pueda también aplicarse por analogía, pero ello es algo que debe analizarse caso por caso. Por ahora, esperamos que esta explicación les haya resultado interesante y de utilidad. Hasta la próxima.